Génesis capítulo 6, versículo 13, en donde dice Dios, cuando habla a Noé, dijo pues Dios a Noé, he decidido ponerle el fin a la vida de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Miramos que la violencia está desde el comienzo de la historia, y a lo largo de la historia de este planeta hemos experimentado de una forma u otra muestras de violencia. Inclusive en esta etapa posmoderna, la violencia se hace cada vez más latente, ¿sí? Una de las mayores manifestaciones de violencia es el femicidio. Hay investigaciones en donde nos comentan que 50.000 mujeres son asesinadas por año en todo el mundo, en donde sus compañeros sentimentales son el mayor cantidad de gente que asesina a las mujeres. Sus compañeros, inclusive padres que matan a sus hijas, hermanos a sus hermanas, inclusive otras mujeres matan a otras mujeres. El femicidio es el asesinato a mujeres por su condición de ser mujer, ¿sí? Por ser mujer ya está sellada para la mente de algunos como una persona que tiene que ser asesinada. Se ha descubierto en otra investigación que el 70% de los hombres que son violentos presenciaron violencia en su infancia. Entonces ellos se criaron en este contexto, se impregnaron de este patrón violento y esto lo trasladan a sus relaciones afectivas. Cada ser humano somos como una esponja, ¿sí? No solamente de niños, sino a lo largo de la vida. Lo que uno contempla, lo que uno ve, ese es el patrón que uno va siguiendo. Entonces, por lo que uno ve en casa, en el entorno, de eso uno se convierte. Así que tiene mucha razón este estudio. Otro estudio es bastante interesante, en donde buscan el perfil del agresor, ¿sí? Se dice entre comillas que este agresor es una persona entre comillas normal, ¿sí? Inclusive es un ciudadano de bien, el hombre agresor, pero tiene algunas características que son relevantes. Entre ellas maneja una inflexibilidad cognitiva, tiene una dificultad de adaptar su conducta y sus pensamientos a las nuevas situaciones que se le presentan, a veces inesperadas, inoportunas, molestas, y a veces la mente y la conducta no se adapta a esta situación. Entonces la persona es inflexible, no puede aceptar X situación. También suelen tener pensamientos distorsionados, ven cosas que no son, piensan cosas que no tienen fundamento, y de allí es que reaccionan. Son personas muy impulsivas, primero hacen y después razonan, ¿sí? Y por último también no asumen la responsabilidad de sus hechos. Yo hice esto fue porque fulano hizo tal cosa. O sea, siempre le echan la culpa al otro por los actos propios, jamás se van a ser responsables de lo que hacen. Siempre el culpable es el entorno o la otra persona, ¿sí? Entonces se ha descubierto que la franja etaria, o sea, la edad, no es un determinante, ¿sí? Desde la adolescencia hasta la vejez se puede ser agresor. Se ha descubierto que inclusive niños, jóvenes, adultos, gente mayor es agresiva, ¿sí? Inclusive se ha descubierto en estas personas que fueron analizadas que no presentan ningún antecedente penal, criminal, ni registro de enfermedad mental. Así que es preocupante porque son personas como tú, como yo, hasta inclusive yo puedo ser una persona agresora, ¿sí? No lo sabemos. Sí, pero no sé qué. Bueno, también se ha descubierto la escolaridad de ellos. Se dice que el 47,6% de las personas, de los hombres agresores, no terminaron su primaria. Es interesante. Se ha descubierto también, en otra investigación, que si el hombre está desempleado o es jubilado o tiene un trabajo informal, o sea, si tiene una vida inestable, se corre 2 veces más el riesgo de cometer un acto de violencia, ¿sí? La persona no estable se vuelve irritable y cualquier cosa lo prende, ¿no? Así que en Paraguay se dice que cuando está te corei, está de balde. Está el índice de violencia sube. Exacto. Exacto.
Así que, y también les muestro un dato muy desconcertante, nuevo. Dice que el 45% de hombres que asesinaron a su pareja no tenían ningún antecedente violento conocido. O sea, jamás mostraron una actitud de violencia. Y son clasificados como agresores eventuales. O sea, en algún momento manifestó algún tipo de agresividad hacia su compañero, su madre, su hermana. No, una persona tranquila. Pero terminó asesinando a su mujer. ¿Sí? Son personas imprevisibles que de un momento a otro no se puede esperar nada de ellos o de nosotros, no se sabe. Y también llevan una vida social normal. Tienen un buen relacionamiento con la gente, por eso se ha descubierto que el acoso y la violencia y el abuso doméstico a veces es oculto, inclusive dentro de la iglesia, porque las personas tienen un buen relacionamiento entre feligreses, entre amigos, en su trabajo es muy tranquilo, pero nadie sabe lo que pasa en casa, ¿sí? Porque tienen una vida normal, social normal. Entonces el femicidio se ha convertido en un crimen de odio, ¿sí? También ha habido una forma de violencias, por ejemplo, aquellos hombres que no toleran a las mujeres, las prostitutas, las meretrices. Entonces terminan matando. Bueno, es la misma mentalidad, ese crimen de odio, porque una mujer es mujer. Este odio alcanza al ciudadano común y corriente. Este femicidio es muy común en Sao Paulo, en Irak, en Rusia, en Los Ángeles, en Georgia, en muchos lugares, inclusive hay un gran porcentaje en Sudamérica de femicidios. Pero mirando en el diccionario, la agresividad es una cualidad humana. Es buena la agresividad. ¿Por qué? Antes de que se me angustien. La agresividad viene del latín agredere, que quiere decir ir hacia adelante. Lo mismo que está haciendo Rafael Nadal, un tenista muy reconocido, cuando ganó, ¿sí? O es la mismo cuando le metes pasión para patear un balón. Es la pasión y el coraje que te da para emprender las oportunidades que tienes en la vida. O también se le puede relacionar un poco con el estrés positivo, el euestrés. Es lo mismo en la agresividad. Es esa fuerza que vas teniendo de seguir hacia adelante. Esa es la agresividad. La agresividad en sí es buena. Pero ¿qué pasa? La agresividad se desequilibra, ¿sí? Y nos convierte en seres peligrosos. Hay tres aspectos que hacen que nuestra agresividad sana se desequilibre. El primero es el desequilibrio en nuestra herencia genética, lo que ya llevamos en nuestro ADN. También el ambiente en el que nos desarrollamos desde la infancia, inclusive el ambiente de ahora, ¿sí? Podemos tener un ambiente hostil desde pequeños, ¿sí? Y también la presión psicológica que nos da la sociedad. La sociedad tiene estándares muy altos. Y siempre, si ustedes se dan cuenta, manejamos un ámbito de competitividad, que por ser hombres, que por ser mujeres, que por profesionalismo, que por dinero, que por posición, pero siempre estamos presionados y eso nos hace irritables, inseguros, con baja autoestima, y esto nos empuja a ser agresivos. O sea, la agresividad es la muestra de que se me salió la situación de las manos y no sé cómo, y termino cobrando venganza. O cobrando, venganza por mi propia mano. Genera acciones de odio y daño, no solamente a la sociedad, sino principalmente a uno mismo. Porque uno mismo es el que tiene que pagar las consecuencias de lo que hace, ¿sí? Ahora vamos a mirar cuál es el origen de la violencia. Después de que Adán y Eva salieron del huerto, ya habían tomado una mala decisión. Dios les concede tener hijos. En Génesis 4, 1 y 2 dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Luego, después de dar a luz, dio a su hijo Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Así que en el origen de la primera familia nosotros podemos ver la violencia. Hay una escritora cristiana que comenta que los dos hermanos conocían el medio provisto para salvar al hombre. En la presentación del cordero en el altar, ellos ya lo conocían muy bien y entendían el sistema de ofrendas
que Dios había ordenado. Sabía que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, a quienes éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón. Y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. O sea, ellos entendían muy claramente el plan de Dios, el plan de salvación. Sí o sí veían al Hijo de Dios que años después iba a dar su vida. Entonces, el cordero que siempre presentaban ante el altar era una representación del Hijo de Dios. Y ellos decían, es por su sangre que yo tengo la oportunidad de volver a ser restaurado. Los dos lo tenían claro. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Se van a dar cuenta. Lo que cultivamos en el corazón nos muestra de que esto es la consecuencia de nuestros actos. ¿Qué pasa? Caín, por ser el mayor, por ser el primogénito, él merecía la bendición. Él merecía manejar el liderazgo de su familia. Sin embargo, él fue pasado por alto. Y se le dio esa bendición a Abel. Y a él no le gustó. Él se sintió en desventaja. Él se sintió inferior a Abel. Ustedes miran aquí en el ejemplo, aquí está Abel presentando su ofrenda, Caín. Pero el altar que se enciende es el de Abel. ¿Por qué el de Caín no? Y él dice, ¿por qué a mí no? Él tenía claro el plan de salvación. Él sabía que presentando un cordero era el único medio para poder ser salvo. Sin embargo, él tiene una actitud diferente. Esto nos muestra que los celos de Caín, que los celos que podemos abrigar nosotros, el odio y la envidia que acunamos en nuestro interior, nos hace violentos, ¿sí? Es como una forma de que se nos está saliendo de las manos la situación. ¿Sí? Vemos a alguien, siempre el ser humano va a tender a compararse, y cuando se nota que es inferior, va a comenzar a generarse en él envidia, porque no puede obtener lo que quiere. Jamás una persona que es egoísta va a estar contenta con lo que tiene, nunca va a estar conforme. Eso le pasó a Caín. Caín no estaba feliz porque Dios había tenido misericordia de ellos, a pesar de que sus padres pecaron. Dios pudo haberlos destruido, pero él no fue consciente de eso. Dios bendecía a esta familia por medio de la multiplicidad de frutos. Dios había bendecido con fuerza y con lozanía la tierra. Así que todo lo que cocinaba, todo lo que labraba y cultivaba Caín, daba resultado. Dios lo bendecía mucho. Sin embargo, él no vio eso. Él vio fue a Abel. Porque a mí me pasó por alto y porque Abel lo elige. Eso fue lo que pasó. Y es una gran lección para nosotros, porque el origen de nuestros actos y de nuestro carácter es lo que tenemos acá y acá. Lo que cultivamos, a lo que le damos cabida a nuestros pensamientos. A veces estamos tan preocupados por lo que hacemos, pero nos olvidamos que debemos cuidar como un tesoro nuestro corazón, nuestras emociones. Dios nos dio la libertad de controlar y de tener señorío sobre nuestras emociones. A veces decimos, sí, pero es que yo qué culpa tengo de sentir lo que siento. No, Señor. Eres ser humano, tienes la humanidad de sentirte y de vivir lo que sientes, pero también tienes el control y el dominio para poder manejar la situación. ¿Qué pasa? Los celos llevan consigo varios sentimientos. Es como una cadena. Primero ves a una persona y te sientes con baja autoestima, ¿sí? Porque ves a la persona que tiene más aptitudes y hasta tú lo ves en tu concepto que es mejor que tú. Luego vas a sentir envidia porque no lo puedes obtener. Luego sientes odio por esa persona y muchas veces tienes el deseo de posesión. Hay cosas que es imposible, por ejemplo, yo obtener la habilidad que tiene fulano, pero en otras circunstancias nosotros podemos mirar, por ejemplo, cuando Dios resalta en la ley de Dios la codicia. No codicies la mujer de tu prójimo, no codicies el ganado de tu prójimo. Hay cosas que sí se pueden tomar posesión, ¿sí? Bueno, hay gente que no asesina solamente, pero sí toma posesión, y es una de las raíces de los celos.
genera todos estos sentimientos de baja autoestima, envidia, celos, todo esto genera inseguridad y desequilibrio. La persona se vuelve inestable porque se da cuenta y, o sea, deja de contemplar lo que Dios ha hecho en él y contempla al otro. Pierde de vista el enfoque. Aquí el enfoque ya no está en Dios, en que Dios me dio un valor propio, no. El valor está en otro, en que Él tiene y yo no. Entonces, ¿qué pasa? Esto me genera inestabilidad, desequilibrio, inseguridad. ¿Y cómo hacemos para tratar de equilibrar esa inseguridad? Actuando de manera violenta. Estos sentimientos cultivados fueron la raíz de actos violentos registrados así como el primer homicidio de la historia. Ahora, una de las razones por las cuales también caemos en esta situación es debido a la independencia que tenemos de Dios. Cuando ustedes se dan cuenta que Caín presenta al altar, él no presenta un cordero, lo sabemos muy bien. Él presenta los frutos de la tierra, el fruto de su labor. Dios le había dicho, y como les mostré anteriormente, un escrito que dice que él sabía muy bien el plan de salvación y la única forma en que él podía ser aceptado por Dios. Sin embargo, él dijo, no, me voy a valer por mis frutos, por lo que hice yo. No necesito lo que hagas por mí, no me interesa el cordero. Aquí son mis frutos y él presenta sus frutos. Esto es una forma de ser ególatras, en donde estoy yo, en donde el resto no interesa. Esto no es importante para mí. Entonces esto fue lo que hizo Caín. Él presenta y dice aquí, Caín prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor hacia Dios para conseguir la aprobación divina. ¿Y saben qué pasa? Y que esto es un gran peligro, porque a veces nosotros tomamos la misma actitud. Nosotros presentamos a Dios no la confianza que tenemos en Jesucristo para perdón de pecados, sino que mostramos de que yo hago esto, yo hago lo otro. Señor, yo no hago esto. Yo voy a la iglesia, yo guardo el sábado, yo pago el 10. O sea, comenzamos a mostrar una cantidad de ítems a Dios. Y esto es lo mismo, justificación propia, es lo mismo que está haciendo Caín. Sin embargo, lo único que es aceptado, lo único que está bajo la aprobación divina es la sangre del cordero, tanto para Caín como para nosotros. Si ustedes se dan cuenta que Caín tenía el privilegio de ser el primer hijo de una familia, de nuestros primeros padres, ni siquiera eso le valió. Tenía la habilidad de ser un buen agricultor, eso tampoco le sirvió. Las órdenes de Dios son muy claras. Sin embargo, a Caín no le importó, él decidió depender de sí mismo. ¿Saben? Caín se vuelve ególatra y esto le genera desdicha, porque cuando uno comienza a mirarse a sí mismo, no le gusta lo que ve. Y como les dije anteriormente, uno nunca está satisfecho con lo que tiene, sino con lo que tiene el otro. Yo quiero lo que tiene el otro. Así que él deseaba lo que tenía Abel, pero no quería ser como Abel. Y saben que su desdicha la cobra el otro. Él comienza a culpar al otro de su desdicha. Él comienza a evadir sus responsabilidades. Culpa al otro por su infelicidad. Así que inclusive Dios es tan misericordioso que habla con Caín. A pesar de su mala actitud, antes de que cometa semejante situación, Dios interviene y dice en Génesis 4, 6 y 7, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué cambió tu semblante? ¿Por qué estás tan decaído? Si haces bien las cosas, ¿acaso no serás enaltecido? Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás sobre él. ¿Qué quiere decir eso? Mucho cuidado. Dice, el mismo Dios dice, ¿acaso si tú haces las cosas bien no te voy a enaltecer como lo hice con tu hermano Abel? Sin embargo, si no haces bien, el pecado está ahí, latente, al acecho de que tú caigas y el pecado va a dar su fruto. Sin embargo, esta tentación o este sentimiento que tienes se va a someter a tu señorío. Y esta es una promesa que se extiende para nosotros, de que no es la debilidad tu Señor.
El pecado no es tu Señor, tú eres Señor del pecado. En una epístola dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el enemigo lo sabe, pero nosotros decimos, es que yo siento así que culpa. Sin embargo, el mismo Dios le dijo a Caín, viendo que Caín estaba tan enojado. Sin embargo, Caín, después de haber escuchado al mismo Dios, no le fue suficiente. A él no le fue suficiente. Él hace caso omiso a lo que Dios le dice, sus recomendaciones, y él decide hacerle caso a lo que él siente. Le da rienda suelta a sus impulsos y sus deseos. Así que prefirió escucharse a sí mismo, le prefirió dar más importancia a lo que él sentía que a lo que Dios ya le había dicho. ¿Cuál fue el fin de Caín después de matar a su hermano? Después de que Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con tu hermano? Y él dice, ¿acaso yo soy guarda? A veces nos volvemos hostiles, insensibles por nuestra visión de vernos tanto a nosotros mismos, que perdemos la simpatía y la compasión hacia la gente. ¿Cuál fue el fin de Caín? Que fue un errante, que fue maldita la tierra por su actitud. En vez de ser un canal de bendición, sin embargo, él no lo fue. Él fue un errante, y dice la Biblia que fue un fugitivo. Así que él tomó a una mujer, la hizo su esposa y se fue a la tierra de Nod, al norte del Edén, hizo su vida. Y su descendencia fue de osados pecadores que no respetaban a Dios. Y ellos, más adelante en la Biblia, comenta que uno de sus descendientes dice, entonces, sí, porque él fue protegido con una señal, porque él tenía miedo de que así como él mató, podían matarle. Entonces Dios le dice, tranquilo, yo voy a poner una señal en ti, en tu frente, para que nadie te toque. Miren la gran misericordia de Dios. Entonces comienza a pensar, creo que Lamec es uno de los descendientes. Hay dos Lamec. Lamec de la descendencia de Set, que es la buena, y Lamec de la descendencia de Caín. Y él le decía a sus mujeres, si Caín fue protegido por Dios 7 veces más, entonces si yo mato a tantos, yo seré más protegido que Caín. Y comienza este hombre a comenzar a razonar de esa manera. O sea, comenzaron a desviarse y a seguir el camino de Caín, lastimosamente. El fin de Caín él fue el primer perjudicado. La tierra sí fue maldita. Pero lastimosamente en Génesis 6:13, nuestro versículo base, ya llegó un momento en donde hay tanta conmoción por la violencia. Dice que el mundo estaba solamente continuo hacia el mal. Dios vio tanto y dice, no, habrá que destruir a la humanidad porque ellos se están destruyendo. Esto no puede ser más. Así que fue por la influencia de Caín. ¿Cómo se puede destruir el mundo entero y salvarse solo 8 personas? Por la actitud de un hombre que no respetó a su hermano y perdió el objetivo de ver a Dios en vez de ver a su hermano. Esto pasa ahora con el femicidio, ¿sí? Así la violencia de Caín se repite y hoy hay muchas mujeres que claman por justicia, ¿sí? Muchas mujeres, tal vez aquí no conocemos o en nuestro entorno no es tan conocido, pero hay en ciudades más grandes en donde es impresionante muertes de niñas, de mujeres de todas las edades que mueren por esta alteración mental del femicidio, ¿sí? Ahora todos tenemos un alto nivel de agresividad, ¿sí? Un alto potencial para ser violentos. La fábrica productora de violencia está dentro del ser humano, no fuera de él. No culpemos las circunstancias ni a las personas ni a lo que yo estoy viviendo y por eso soy violenta, no. La agresividad y la violencia viene de aquí y de aquí. Así que tengamos mucho cuidado en nuestro interior, entreguémoselo a Dios. El mejor remedio para ser personas restauradas, para poder dejar de lado los celos, la envidia, el rencor, el odio, la baja autoestima, es reconocer hijos de quienes somos. En Salmo 51:10 nos da uno de los remedios más evidentes. Es que uno tiene que empezar por su propia cuenta, pedir perdón y acercarse a Dios.
crece en el alma de la persona el deseo de ser diferente, ¿sí? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, hazme diferente. El Señor no puede hacer nada si nosotros no vamos a Él. A veces, en el caso de Caín, vemos la misericordia de Dios, porque aquí Caín no buscó a Dios. Sin embargo, Dios buscó a Caín. Y le dice, pero oye, ¿por qué decae tu semblante? Muchas oportunidades que Dios va a nosotros sin que lo busquemos. Sin embargo, es necesario si nuestra vida queremos cambiar y queremos cambiar nuestra conducta, nuestros impulsos y nuestro deseo, es mostrarle al Señor que nos dio un carácter nuevo. En Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27, es lo que va a hacer Dios en nosotros cuando se lo pedimos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón sensible. No más que yo vea el sufrimiento de mi hermano y me acostumbre de que haya pobres a mi alrededor, sino que yo me sienta movido a ayudar, movido al dolor. ¿Sí? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él mismo va a poner en nosotros el querer como el hacer. Hay situaciones en donde uno dice, tengo que hacerlo, pero no me nace. Sin embargo, hasta Dios tiene una hermosa promesa que es poner en nosotros ese deseo. Aquí hay una restauración completa. Él cambia el corazón, Él cambia los impulsos, Él va derribando altares en nuestro corazón, Él va comenzando a cambiar nuestras emociones, nuestras intenciones van a ser otras, nuestros pensamientos van a ser renovados. Todo si nosotros damos el primer paso para pedirle ayuda a Dios. Así que pondré sobre vosotros mi espíritu. Y con esto quiero cerrar, que nosotros confiemos en Dios. Todos, como comentamos anteriormente, tenemos un potencial de agresividad, tenemos un potencial de alejarnos del Creador. La sociedad de ahora piensa que el hombre tiene que desarrollarse, tiene que evolucionar. Sin embargo, cada vez que desarrollamos, entre comillas, pareciera que estamos descendiendo más a la oscuridad. Necesitamos ser renovados, redimidos. Eso es lo que busca la sociedad. No desarrollo ni evolución, sino restauración. Y el único capaz de hacerlo es Cristo. Así que volvamos a Él. Que la iglesia, que nuestras vidas sean canales de bendición, porque, ¿saben? Para la policía no va a ser suficiente vigilar a todo el mundo. No alcanza con la policía. La policía no puede hacer lo que puede haber un cambio en el interior. En cambio, nosotros como personas que conocemos a Cristo, sí podemos inducir a otros y podemos ser de inspiración a las personas para que ellos puedan desear una vida diferente. Recuerden que es mucho mejor prevenir que lamentar. Es mejor prevenir un disparo que después arreglar los daños que ocasionaron un asesinato o un ataque de violencia traumática. Así que es el momento en que nosotros levantemos nuestras voces y ayudemos. Que no seamos tolerantes o permisivos con el dolor de la gente. Si vemos a alguien que está sufriendo, no guardemos silencio ni hagamos la vista gorda, es nuestro deber. Dice que nosotros pecamos por hechos, pero también pecamos por omisión, por haber guardado silencio. Dice el mismo Cristo a las ovejitas de la izquierda, los carneritos, dice, yo estuve en la cárcel y no me visitaste, yo estuve desnudo, no me vestiste, yo tenía hambre y no me diste de comer, yo estuve errante y vagabundo y tú no cuidaste de mí. Así que el pecado por omisión, cuando yo veo la violencia y el sufrimiento de otros y no hago nada, el Señor me hace responsable. Así que les invito a que por favor cerremos los ojos y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios que no se goza, que no es cómplice de la violencia. Es más, tuviste que emplear un diluvio para que
pueda ser restaurada esta tierra nuevamente. Gracias por tu misericordia, Señor. Te suplicamos para aquellas personas que están sufriendo y padeciendo abusos y violencia. Señor, levanta a estas personas, acuérdate de ellas. Si en algún momento tú ves necesario que podamos hacer algo por ellas, llévanos hasta ese lugar para poder rescatarlas y restaurarlas. Dios mío, ayúdanos a ser una luz, guíanos, ayúdanos a no ignorar el sufrimiento de los demás. Ayúdanos a aprender de Caín, a en vez de entregarte nuestra suficiencia propia como para conseguir aprobación divina, podamos ir a ti por medio de la sangre de Jesús para pedir perdón. Ayúdanos, Señor, cambia nuestro corazón, renueva nuestro espíritu, haz aquello que nosotros no podemos, pon en nosotros el deseo de vivir y de agradarte en todo momento. Te damos las gracias, Señor, porque el encontrarte a ti es encontrar la verdadera felicidad. Oramos en el nombre de Jesús.